estamos de nuevo en nuestro estudio juntos sobre el tema de la unión con Cristo. Y de alguna manera estamos llegando al pasaje más grande de todos. ¿Recuerdas que consideramos un poco sobre Gálatas 2:20, la unión con Cristo en pocas palabras? Analizamos Romanos 6:1 al 14 y colocamos la unión con Cristo bajo un tipo de microscopio y vimos que era una imagen mucho mayor. Pero ahora vamos a tomar la vista panorámica y considerar Colosenses capítulo 3 y los primeros 17 versículos. Y eso nos tomará, creo, un par de sesiones para analizar este maravillosamente profundo material que Pablo nos da aquí en este pasaje. Es útil, considero, cuando estudiamos Colosenses, recordar el contexto. Leer cualquier carta del Nuevo Testamento, como algunas veces decimos, es como escuchar una parte de una conversación telefónica. En cierto modo, tienes que suponer la otra parte para entender lo que se está diciendo. Y lo mismo es cierto sobre el contexto de las cartas de Pablo. No siempre podemos tener claro exactamente lo que está pasando. Tomamos pistas por la forma en que a menudo responde a la falsa enseñanza. Y había falsa enseñanza ya presente en Colosas, o por llegar a Colosas. Y el apóstol Pablo quiere darle un consejo a sus amigos cristianos de allí. Probablemente era muy importante para él hacerlo, porque parece que nunca había estado en Colosas. La iglesia colosense había sido plantada cuando él estaba en Éfeso. Quizá Epafras, que es mencionado en esta carta, era uno de los pastores de la iglesia. Quizás se había convertido, él ciertamente había visitado a Pablo, había predicado el evangelio y luego parece que había una falsa enseñanza abriéndose paso, al menos en la ciudad y quizá en la iglesia. Y creo que probablemente parte de esa falsa enseñanza comenzó así. Bueno, el evangelio que escucharon de Epafras, que vino claro del apóstol Pablo, estaba bien. Pero ¿no encuentran cierta decepción en su vida cristiana? Estos eran recién convertidos. ¿Han descubierto que la vida cristiana no es todo lo que imaginaron que podría ser y ahora se encuentran batallando? Bueno, hemos venido a enseñarles cómo lidiar con eso. Y así estos falsos maestros ya estaban o pronto estarían diciendo, bueno, sí, es maravilloso confiar en Jesucristo, pero también hay estos principios y leyes que necesitan seguir, estas leyes espirituales, y ellos enfatizaban que eran espirituales. Y parece ser, por lo que Pablo dice, que ellos estaban diciendo, si realmente quieres plenitud de vida, entonces, si das un vistazo al final del capítulo 2, notarás que ellos decían, bueno, hay ciertas cosas que necesitan hacer en términos de su dieta. Hay una forma en la que deben vivir en términos de relacionarse con la naturaleza. Y ya saben, hay ciertos tipos de ritmos que les ayudarán en su vida cristiana. Y decían que ese era el camino a la plenitud. Y estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no es así? Gente que aparece en los medios, especialmente en la televisión, porque parece que por una razón u otra es el medio más costoso, pero por lo mismo es el medio que genera más dinero. Son los que dirán, ahora lo que has recibido en tu iglesia está bien, pero es este ministerio el que dará un gran impulso. Esto te llevará a la plenitud. Y Pablo les dice a estos cristianos colosenses, no se dejen engañar por esta falsa enseñanza, porque ya han alcanzado la plenitud de vida en Jesucristo. No hay nada que añadirle a Él. Así que lo que necesitan no es añadirle a Jesucristo para llenar lo que hace falta en Jesucristo. Lo que necesitan saber es la plenitud que ya está ahí para ustedes en Jesucristo. Este es el problema real. El problema real es que han recibido a Cristo, pero no han comprendido del todo lo que significa recibir a Cristo y todas las riquezas de la gracia de Dios que se encuentran en Jesucristo. Y entonces Él los exhorta en el capítulo 2 cuando dice, han recibido toda la plenitud de Cristo en los versículos 9 y 10,
para no ser engañados, para estar arraigados y edificados en Él y para andar en Él. Y si lees a través de Colosenses, notarás cómo sigue regresando a lo que se ha convertido en nuestro tema de este estudio. Saber quién eres en Jesucristo y saber quién es Jesucristo para ti. Esa es tu plenitud. Así que vive de esa plenitud. Y encontrarás que esos falsos maestros no serán capaces de poner sus sucias garras sobre ti y estropear tu vida cristiana. Y aquí, como dije, creo que tenemos quizá la perspectiva más panorámica en el Nuevo Testamento de lo que significa para nosotros estar unido a Jesucristo. Y quiero que pensemos especialmente, antes que nada, sobre lo que dicen los versículos 1 al 4 del capítulo 3. Porque volvemos al mismo principio. Has llegado a la plenitud de vida en Jesucristo. Antes que nada, porque eso te ha dado una nueva identidad. Ahora, hemos explorado esto bajo el microscopio. Estás unido a Cristo en su muerte y resurrección. Pero notas cómo Pablo lo estira. Solo considera sus palabras. Él dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí está diciendo, estás tan unido a Cristo que fuiste unido a Él en su muerte, unido a Él en su sepultura, unido a Él en su resurrección, unido a Él en su ascensión. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Estás unido a Él en su sesión y reino celestial. Y cuando Él sea manifestado, Él no será manifestado sin ti. Cuando Él sea manifestado, ¿no es una maravillosa declaración? Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Los primeros padres tenían una forma encantadora de decir esto que los reformadores también repitieron. Nuestro Señor Jesucristo se considera a sí mismo incompleto sin nosotros. ¿No es importante? No merecemos eso. De hecho, nos sentimos tan indignos de eso que hay algo en nosotros que rechaza creerlo. ¿Cómo puede ser esto cierto? Porque Él se ha convertido en el segundo hombre y el último Adán, porque nos ha unido a sí mismo. Ahora se considera a sí mismo incompleto sin nosotros. Entonces, si puedo ponerlo de esta manera, Él ya se lo ha dicho a su Padre. No regresaré a menos que vengan conmigo, para ser manifestados conmigo en gloria. Y sé que esto es algo que no pensamos de esta manera naturalmente. ¿Puedo repetir eso de lo que hemos visto antes? Yo entiendo, ninguno de nosotros piensa de sí mismo naturalmente de esta forma. Pero lo que Pablo está diciendo es que ya no estás supuesto a pensar de ti mismo de forma natural ahora que eres un creyente. Debes pensar de ti mismo bíblicamente, creer lo que el Evangelio te ofrece. Hace algunos años atrás leí un libro muy conmovedor del filósofo Nicolás Wolterstorff. Muchos de ustedes reconocerán su nombre, es llamado Lamento por un hijo, y es una historia parecida al libro de C.S. Lewis, escrito después de que murió su esposa. Es la historia de cómo su hijo murió en un accidente de alpinismo, creo que cuando tenía unos 20 años. Y hay una oración en ese libro que me impactó muy fuertemente. Algunos de ustedes la apreciarán, creo, por su propia experiencia. El profesor Wolterstorff escribe: ahora, si alguien quiere saber quién es Nicolás Wolterstorff, necesita saber que soy un hombre que perdió a su hijo. Soy un hombre que perdió a su hijo.
Quizá te has encontrado en esa situación o perdiste a un hermano o alguna de esas experiencias que te marcan por el resto de tu vida. Y esto significa que vives en una especie de mundo propio que la mayoría de la gente desconoce. Pero si realmente quisieran entrar al círculo cercano de tu vida, ellos deben saber esto sobre ti. Como dice Wolterstorff, soy un hombre que perdió a su hijo. Ahora, transfiere esa manera de pensar a lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo aquí, si alguien quiere saber quién soy yo, necesita saber que soy alguien que murió con Cristo, fue sepultado con Cristo, fue resucitado con Cristo, que ascendió con Cristo. Mi vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo se manifieste, Él no se manifestará sin mí. Es increíble, ¿no es cierto? Él no se manifestará sin, no iré. No es como suelen decir nuestros hijos o nietos, no iré. No es una resistencia necia a su Padre. Es parte de su pacto con su Padre. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, el Padre le dijo. Y ahora está reclamando a su pueblo de entre las naciones. Y su Padre se deleita en que esté unido a su pueblo. No va a regresar sin ellos. Pero por el momento, dice Pablo, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. ¿Recuerdas la versión de Juan de lo mismo al principio de Primera de Juan capítulo 3? Él dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y eso es cierto, ¿no? Los cristianos sí brillan en el mundo. La gente ve la gracia de Cristo en tu vida. Ellos realmente no saben quién eres, a menos que sean cristianos. Porque tu vida verdadera está escondida con Cristo en Dios. Algunos de ustedes estarán familiarizados con la forma en la que los cristianos tienen, creo, lo que regularmente llaman verdad posicional. No sé si es una expresión que te resulta familiar. A menudo oigo a la gente decir, esta es una verdad posicional. Me gustaría decir, eso está bien, pero no es suficiente. Esta no es solo una verdad posicional, como si hubiera otro tipo de verdad. Esta es la verdad sobre ti. Esta no es solo una posición que tomas. Esta es la realidad más profunda de tu vida si eres cristiano. Esta no es una simulación, no es ficción. Esta, dice Pablo, es la realidad de tu vida cristiana. Y él dice que si esto es verdad, entonces necesitamos poner la mira en ello. Y eso significa poner la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Él dice, hemos sido resucitados a este nuevo orden, a esta nueva humanidad en Jesucristo. Así que debemos aprender a pensar de esta manera. No pensamos naturalmente de esta manera, porque a menudo traemos a la vida cristiana la vieja manera de pensar, ¿no? Los viejos instintos. Y necesitamos que la palabra de Dios pula nuestro pensamiento, de modo que entendamos quiénes realmente somos. Entonces, la nueva identidad que se nos entrega en Cristo nos lleva, por supuesto, a una nueva mentalidad. Buscamos las cosas de arriba, fijamos la vista en el Señor Jesucristo, en quien nuestra vida está escondida y llenamos nuestro corazón con devoción a Él. En la iglesia que serví hace varios años, parece que siempre me pedían que participara en cualquier reunión del equipo que tuviera que ver con cualquier tipo de cuidado pastoral, desde niños hasta ancianos, y los candidatos siempre eran llamados a mi oficina, pobrecitos, eventualmente para ser interrogados, y luego descubrí que había una pregunta que siempre hacía.
Y especialmente los del ministerio de jóvenes siempre les decían a los candidatos, seguro que va a hacerte esta pregunta. Y era esta: ¿en qué piensas cuando no tienes nada más en qué pensar? ¿En qué piensas cuando no tienes nada más en qué pensar? Ahora, ¿por qué preguntaba esto? Porque sería un indicador de sus afectos. ¿No es cierto? Cuando no tienes nada más en qué enfocar tu mente, cuando tu mente está libre, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Y Pablo está diciendo, necesitas aprender más y más que tu mente se dirija hacia el Señor Jesucristo. Ahora, si alguien me dijera, sabes, pienso en mi mamá y mi papá, eso en realidad sería mejor que si dijera, sabes, pienso en los Yankees de Nueva York. Pero pensar en los Yankees de Nueva York podría ser mejor que pensar en los Bravos de Atlanta, por lo que sé, pero ¿qué sabría yo sobre béisbol? Pero es cuando no tenemos nada más en qué pensar que normalmente el objeto de nuestros afectos se revela. ¿Notas que Pablo usa estos dos tipos de cosas? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Porque ahí es donde tu vida real está escondida con Cristo en Dios. Y como ya lo hemos visto, dice, buscamos estas cosas que siguen nuestros afectos. De modo que, cuando comenzamos a fluir biblina como John Bunyan, a veces encontramos que nuestros afectos fluyen hacia el Señor Jesús, cuando nuestra mente está como vacía. Sabes que no estás sentado ahí pensando, debo recordar Colosenses 3, o Romanos 6, o Gálatas 2, o Romanos 5, 12 al 21, o toda la epístola a los Efesios. Pero se ha convertido tanto en parte de nuestro instinto que nuestra mente se dirige hacia el maravilloso privilegio de ser un hijo de Dios y estar unido al Señor Jesucristo. Y no debemos avanzar de este punto sin recordar que Pablo nos ha enseñado quién es Jesucristo en Colosenses 1, versículos 15 al 20. Pablo no se enfoca tanto en la unión como en la unión con Jesucristo. Y nuestro disfrute de esa unión será directamente proporcional a nuestro conocimiento del Señor Jesús. Así que en el capítulo 1, versículos 15 al 20, nos ha dicho que Él es la imagen del Dios invisible, Él es el creador de las cosas visibles e invisibles, Él sustenta todas las cosas, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es aquel en el que la plenitud de Dios se place en habitar. Él es aquel que ha reconciliado consigo mismo la familia del cielo y la familia de la tierra al hacer paz por la sangre de su cruz. Esto es lo que a veces se conoce como una visión cósmica del Señor Jesucristo. Así que estar unido a Él es un privilegio sin medida. Y cuando no tengo nada más en qué pensar y mi mente se dirige al hecho de que mi verdadera vida está escondida con Él en el cielo, entonces mi vida comienza a estar llena de acción de gracias y alabanza. Porque se me ha dado una nueva identidad. Porque he comenzado a desarrollar una nueva mentalidad. Y también porque, y esto es tan maravilloso como ya hemos sugerido, se me ha dado un nuevo sentido de destino. Sí, mi identidad está ahora escondida de este mundo y de hecho, hasta cierto punto está escondida de mí. Y tu identidad está escondida de mí. Pero mi destino es que cuando Él se manifieste, me manifestaré con Él. No solo eso, cuando yo me manifieste con Él, yo seré como Él. ¿Qué significa eso? Sabes, creo que algunas veces podemos entender lo que el Nuevo Testamento nos enseña si lo pensamos de esta manera. En ese día, lo que Dios ha hecho en ti por su Espíritu, transformándote en la semejanza del Señor Jesús, lo que ha hecho dentro se manifestará por fuera.
serás en este momento, eres una persona de adentro hacia afuera. Pero entonces te convertirás en una persona de afuera hacia adentro, hacia afuera. Y a veces pienso en encontrar a personas que he conocido que han sido creyentes y han vivido sus vidas cristianas de forma simple y modesta, y pienso en encontrarles en los nuevos cielos y la nueva tierra, y sospecho que lo primero que les diré es esto: oh, así que eso es lo que realmente eras. Eso es lo que realmente eras. La gracia del Señor Jesucristo obrando en nuestros corazones. Sabes, el mundo está todo revuelto. La gente más protagonista en la iglesia probablemente no es la gente más importante en la iglesia. Y nos encanta pensar sobre este día futuro cuando Dios tomará todas las piezas del rompecabezas de toda nuestra experiencia y todas nuestras iglesias y las lanzará a una mesa grande, casi infinita. Y la gente comenzará, casi como en Harry Potter, a clasificarse, y de hecho veremos lo que Él realmente estaba haciendo y a través de quién lo estaba haciendo realmente. Algunos de ustedes tal vez me han escuchado decir antes que me convertí escuchando en parte el testimonio de un joven empresario que se había mudado a una oficina en mi ciudad, y como hacen los empresarios, él estaba conociendo todos los departamentos, y mientras lo hacía, a menudo pasaba por lo que solían llamar el equipo de mecanografía. Y él notó que había una máquina de escribir en ese cuarto con un ritmo consistente. Él reconoció la máquina específica, aunque no pudo ver la mecanógrafa. Y esto fue como un anzuelo en su mente, y le dijo a un colega con cierta irritación: ¿por qué esa máquina de escribir siempre va con la misma consistencia? Y el colega, no creo que fuera cristiano, dijo casualmente: bueno, esa fulana es cristiana. Y él comenzó a pensar cuál puede ser la conexión entre su trabajo y el hecho de que sea cristiana. Y eso llevó a su conversión. Y me encantaría terminar la historia diciendo que se conocieron, se enamoraron y se casaron, pero no creo que eso haya sucedido. Pero a menudo he pensado esto: que un día, por la gracia de Dios, podría conocer a esa mecanógrafa. Y habrá algo en ella que pondrá en evidencia qué tan importante su fiel consistencia en unión con Jesucristo ha sido en mi vida. Y entonces, cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, ella será manifestada con Él, en gloria. Las cosas maravillosas que Dios hace en las personas escondidas que están unidas a Jesucristo. Y eso es lo que la mayoría somos, personas escondidas. Pero un día todo se volverá claro, porque estamos unidos al Señor Jesucristo.